como seres humanos tenemos muchas características. Algunas son para bien, algunas son para mal. Pero nosotros tenemos una característica, el ser humano tiene intrínsecamente una característica que muchas veces pasamos por alto. Sabemos que el ser humano, a raíz de la caída, cualquier área de su vida está corrompida. Algunas tendrán más visibilidad que otras, pero la naturaleza humana está caída, ha sido corrompida por el pecado y, como veremos, poco a poco va abarcando más y más aspectos de nuestra vida. Y algo en lo que nosotros nos podemos dar cuenta que el pecado está ahí, es que nosotros como seres humanos nos cuesta mucho trabajo el ser agradecidos. ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta trabajo ser agradecidos? Puede haber varias razones, mencionaré solamente algunas. Es probable que el orgullo esté presente en nuestra vida. Tal vez tengamos nosotros un pensamiento de autosuficiencia, de independencia, que nosotros creemos que podemos hacer todo, que no necesitamos ayuda de nadie. Es posible que nosotros consciente o inconscientemente pensemos de esa manera. Tal vez pensamos que pedir ayuda no es para nosotros. Y cuando nos vemos en una circunstancia de ese tipo y recibimos ayuda, a veces nos incomoda. ¿Por qué? Porque no sabemos decir gracias, porque no queremos decir gracias, porque atenta contra esa autosuficiencia, porque atenta contra esa independencia, porque el hombre es así. El hombre un día en Edén tomó la decisión de ser autónomo de Dios, y es algo que viene acarreando desde ese entonces el ser humano. Pero puede haber también otras razones. Puede ser no que el ser humano no sea agradecido, sino que simplemente nos cuesta trabajo, no encontramos las palabras para reflejar ese agradecimiento. Imaginemos que recibimos un beneficio o que recibimos ayuda en una situación muy complicada. A veces las personas vemos que no pueden articular palabras para mostrar esa gratitud. Inclusive hay quienes solamente lloran. ¿Pero por qué? ¿Por qué nos es tan complicado ser agradecidos? Pero también está el otro extremo. Hay personas que creen que no deben dar gracias, que las demás personas deben ayudarlos siempre, deben resolver sus problemas, deben estar al pendiente de ellos. ¿Por qué? Incluso hay personas que piensan que Dios tiene una obligación con ellos, de proveerles. No somos agradecidos. Pero, ¿qué nos dice la palabra de Dios respecto a esto? ¿Qué nos dice la palabra de Dios respecto a la gratitud? Y bueno, eso es de lo que estaremos hablando el día de hoy. Y vamos a leer un pasaje que es muy ilustrativo de esto. Acompáñenme ahí en sus Biblias, por favor, a Lucas, capítulo 17, versículos 11 al 19. Lucas 17, versículos 11 al 19. Dice la palabra del Señor: Aconteció que mientras Jesús iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en cierta aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a distancia y gritaron: Jesús,
Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz. Cayó sobre su rostro a los pies de Jesús y les dio gracias. Y este era samaritano. Jesús le preguntó, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9, dónde están? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Entonces le dijo, levántate y vete, tu fe te ha sanado. La Reina Valera aquí nos dice, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Es muy claro lo que podemos apreciar en este pasaje. Como hemos mencionado, la gratitud es algo que no caracteriza al ser humano. Y en este pasaje vemos varias cosas muy interesantes. Lo primero que podemos ver es que tenemos aquí a 10 personas. 10 personas con la misma necesidad. A 10 personas con el mismo sufrimiento. Pero también vemos a personas en donde al menos hay un samaritano. Es decir, hay judíos y samaritanos. Ellos tienen ese mismo sufrimiento, ellos tienen esa misma necesidad. ¿Que cuál es? ¿Por qué se acercan a Jesús? Para ser sanados. Pero este pasaje también nos describe algo muy interesante acerca de cómo fue este encuentro. Este encuentro podemos decir que fue un encuentro a distancia. En aquella época, los leprosos tenían que guardar una distancia con las personas que estaban sanas de al menos 50 metros. Es por eso que gritaron a Jesús. Es por eso que le gritaban, ten misericordia de nosotros. El libro de Levítico nos habla acerca de lo que representaba la lepra. Principalmente nos habla de esto en el capítulo 13. Ahí, en el libro de Levítico, se nos mencionan 4 tipos de lepra. ¿Y por qué hablamos de Levítico? Bueno, es interesante ver y entender esta enfermedad, cómo la veía el pueblo judío y el por qué actuaron de la manera en la que se describe este pasaje, los leprosos. Como decíamos, el libro de Levítico menciona 4 tipos de lepra. ¿Y qué hacían aquellos que eran leprosos? ¿O qué se hacía con ellos? Bueno, cuando se sospechaba que una persona era leprosa, era enviada al sacerdote. Ahí el sacerdote la inspeccionaba, la revisaba. Y en caso de ser evidente que la persona tenía lepra, se declaraba como una persona inmunda. Pero si el sacerdote no estaba del todo seguro, lo que hacía era que se aislaba a la persona durante 7 días. Pasado ese tiempo, volvía delante del sacerdote para una segunda revisión y ahí determinar si se declaraba impura o limpia. ¿Ok? Entonces, este era el trato que se daba a las personas que se sospechaba tenían lepra o que se confirmaba que tenían lepra. Si la persona era declarada impura, como hemos dicho, era aislada totalmente del pueblo. Había un riguroso aislamiento con la intención de que no fuera a contaminar el pueblo, pero esta contaminación no es lo que a primera vista podríamos nosotros pensar, como en la actualidad como una enfermedad contagiosa. Vamos a ver cómo lo manejaban los judíos.
Entonces el leproso era aislado totalmente. Y es por esto que ellos, estos 10 leprosos, se mantuvieron a una distancia de Jesús. Tuvieron que gritar, como hemos dicho. Ahora lo que gritaron es: ten misericordia de nosotros. Esta frase es en realidad un ruego que comúnmente se utilizaba en aquella época. Era un ruego que pedía por sanidad. Vamos un poquito más adelante, ahí mismo, en Lucas, capítulo 18, versículos 35 al 38. Lucas 18, 35 al 38 nos dice: aconteció que al acercarse Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Al oír que pasaba una multitud, preguntaba qué era aquello que le informara y le informaron que pasaba Jesús de Nazaret. Entonces gritó: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y así también nos lo relata Marcos en el capítulo 10, versículo 46, 47, y podemos encontrar otros pasajes en donde se utiliza esta expresión de personas que querían ser sanadas. ¿Qué sucedió después de que los leprosos hicieron este ruego a Jesús? El versículo 14 nos dice qué fue lo que sucedió a continuación. Jesús los escuchó y dio respuesta a ese ruego, dio respuesta a ese clamor. Pero es interesante ver lo que Jesús les dijo. ¿Qué es lo que les dijo? Vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y después nos dice el versículo: y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. ¿Por qué es interesante esto? Primero, el hecho de que los leprosos obedecieran a Jesús nos deja ver que creyeron. Pero ¿por qué Jesús dijo esto? ¿Por qué primero les dijo vayan? ¿Por qué no dijo otras palabras como en otros pasajes? ¿Por qué los mandó con el sacerdote? ¿Por qué atendieron ellos inmediatamente al escuchar esas palabras, dieron vuelta y fueron a acatar esa instrucción de Jesús? ¿Por qué? Bueno, en el contexto ellos lo entendieron de esta manera, porque al ser enviados por al sacerdote, habría un ritual de purificación. Ellos serían declarados limpios, dejarían de ser impuros, dejarían de estar aislados del pueblo. Pero vayamos un poco más allá. ¿Por qué los sacerdotes tenían esta responsabilidad? Para entenderlo, debemos entender lo que simbolizaba la lepra para los judíos. La lepra era considerada un proceso de corrupción del cuerpo. Paulatinamente el cuerpo se iba contaminando y llegaba el punto en que hacía inmunda a la persona. Cuando los judíos hablaban acerca de un leproso, le consideraban como alguien prácticamente ya muerto. Vamos a Números, capítulo 12, versículos 9 al 12. Ahí el Señor está hablando a Aarón y a Miriam, los hermanos de Moisés. Números 12, versículos 9 al 12. Y se encendió la ira del Señor contra ellos. ¿Contra quién? Contra Miriam y Aarón. Y él se fue. Pero cuando la nube se retiró de sobre la tienda, vieron que Miriam estaba leprosa, blanca como la nieve. Y cuando Aarón se volvió hacia Miriam, vio que estaba leprosa. Entonces Aarón dijo a Moisés: Señor mío, te ruego
que no nos cargues este pecado en el cual hemos obrado neciamente y con el cual hemos pecado. Versículo 12. No permitas que ella sea como quien nace muerto, que cuando sale del vientre de su madre, su carne ya está medio consumida. Entonces, si los judíos entendían que el leproso, o más bien le daban una condición prácticamente de alguien muerto a quien tenía lepra, ¿qué sucede con aquellos que son curados de la lepra si ya eran considerados muertos? Entonces, a ellos, los que eran curados de lepra, se les consideraba que eran vueltos a vida. La lepra, decíamos hace unos momentos, no era considerada, los judíos no la veían como una enfermedad, como normalmente lo podríamos ver. Los judíos veían la lepra como una impureza. Es por eso que era requerido para ellos, para los leprosos, ir delante del sacerdote. ¿Para qué? Para que fueran purificados. Por lo tanto, lo que estamos viendo aquí es que la lepra era considerada por los judíos como un símbolo del pecado. Y si ponemos algo de atención, vamos a encontrar algunas características de la lepra que comparte con el pecado. Ya hemos mencionado hace unos momentos algunas. Por ejemplo, la lepra. ¿Cómo comienza la lepra? ¿Cómo comienza esa infección? Con un punto, con una marca en la piel. Y empieza ¿a qué? A esparcirse poco a poco hasta cubrir todo el cuerpo. ¿Qué hace el pecado en la vida del ser humano? Se empieza con un pecado y cada vez ese pecado va creciendo, vas cometiendo cada vez más pecados, hasta que cada pecado va a abarcar ¿qué? Todas las áreas de tu vida. Va a corromper tu pensamiento, va a corromper tu lenguaje, va a corromper todo lo que hay en ti. La lepra era considerada repugnante y casi incurable. Podemos decir lo mismo del pecado. El pecado delante de Dios es repugnante y solamente hay una cura. Solamente hay una cura para el pecado, que está y la encontramos en Cristo. Pero también la lepra, como hemos visto, separaba a los leprosos ¿de qué? De las personas. Y al final, en la mayoría de los casos, la persona con lepra moría. Y es lo mismo con el pecado. ¿De quién nos separa el pecado? De Dios. ¿Y qué sucede si alguien no tiene la salvación? Muere eternamente. Entonces, este es el contexto en el que se está dando este pasaje. El texto continúa y nos dice que una vez que los leprosos dieron la vuelta para obedecer a Jesús e ir a los sacerdotes, ¿qué sucedió? Fueron sanados. Como decíamos hace un momento, vemos que ellos obedecieron. Ellos tuvieron fe. Y hasta este punto, estos pasajes los podemos ver y decimos, todo va bien. Esto es algo que va a salir bien. Pero profundicemos un poco más. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué decimos que va todo muy bien? Bueno, recordemos cuál era la relación entre los judíos y los samaritanos. No podían verse, pero ahora vemos a judíos y samaritanos juntos. Entonces, esta situación de dificultad
¿A qué los orilló? A olvidar todas esas rencillas. Estaban juntos, buscando ¿a quién? A Jesús. Esa desgracia común les hizo ver que no eran más que seres humanos necesitados. Juntos fueron a buscar a Jesús para que los sanara. Y como hemos dicho y visto, Jesús les escuchó. Jesús les dio la sanidad. Pero eso es bueno. Pero lo que sigue no es algo muy bueno para el ser humano. ¿Por qué? Porque revela tal cual es el ser humano muchas veces. El texto continúa y nos dice cuál fue la respuesta de cada uno de los leprosos. Los versículos 15 al 16 nos dice que 9 de los 10 leprosos se fueron, mientras que solo uno de ellos regresó. Y esto es de lo que hablábamos al principio. Y esto es algo que es muy común en el ser humano. El ser humano es desagradecido por naturaleza. Una vez que las personas obtienen lo que quieren, ¿qué sucede? Se olvidan de aquel que les tendió la mano, se olvidan de aquel que les ayudó. Una vez que sus necesidades son cubiertas, se olvidan. Una vez que sus problemas son resueltos, se olvidan. Una vez que la salud ha regresado, se olvidan. Y así nos parecemos a esos leprosos que se van y olvidan dar las gracias. Por la mañana, en el hospital, hablaba con un joven que tenía a su madre en el hospital. Después de que escuchó el mensaje que llevaba el Señor para él y para los demás, se acercó y nos pidió hacer una oración por su mamá que estaba ahí con una situación de salud. Y él me dijo en ese momento, y por eso lo traigo aquí, a veces somos desagradecidos con Dios y solamente pedimos a Él cuando estamos en una necesidad. 9 se fueron y no volvieron. 9 leprosos que recibieron la sanación prefirieron ir con los sacerdotes a un ritual de purificación, a la religiosidad. ¿Para qué? ¿Qué era lo que estaba en su mente? El volver a ser parte del pueblo, a integrarse al pueblo judío, a integrarse a esa vida que llevaban antes. Ellos regresaron a buscar a los sacerdotes para que las personas no los rechazaran, para tener nuevamente su vida anterior. Pero el samaritano regresó. El que tal vez hubiéramos esperado que hubiera sido el primero en alejarse por las disputas que había entre los judíos y los samaritanos, era quien estaba regresando a dar gracias. ¿A quién? A un judío. Él, en lugar de ir a buscar a esos sacerdotes, reconoció a Jesús como el autor de aquel que le había dado la nueva vida. Porque recordemos que en aquel entonces al leproso se le consideraba como alguien ya muerto. Jesús le estaba dando nueva vida. Nos dice el texto cómo fue esto. Y tal vez, hermano, hoy recuerdes que tú también hiciste alguna vez esto. Cayó sobre su rostro a los pies de Jesús y le dio gracias. Y le dio
gracias. El samaritano no solamente reconoció a Jesús, no solamente le agradeció a Jesús, sino que el texto nos dice que además, ¿qué hizo? Que se volvió y glorificó a Dios. ¿De qué manera? En voz alta. Él daba testimonio a todo aquel que estuviera cerca de lo que Dios había hecho en su vida. Y eso, hermanos, es algo que creo que muchas veces nosotros olvidamos. Lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por eso nos cuesta tanto trabajo ser agradecidos. Mientras 9 se volvieron a los sacerdotes para buscar vivir, como ya hemos dicho, como vivían antes, 1 se volvió a Dios y le glorificó. 9 prefirieron ser recibidos y aceptados por los hombres, y 1 prefirió ser recibido y aceptado por Jesús. El hombre olvida muy pronto. El ser humano es desagradecido, como hemos dicho, por naturaleza. Al inicio hablábamos de ello. Hay personas que son desagradecidas, que piensan que las demás personas tienen obligación para con ellas. Y esto es en todas las personas, en todas, pero mayormente o se refleja más a menudo en los hijos. Y todos hemos sido hijos, no nos escapamos de esta afirmación. Porque ¿qué sucede? Mientras somos niños, los padres nos cuidan, dedican atención, tendrán 1000 defectos, pero si hoy estamos aquí es porque no nos dejaron abandonados. El ser humano es el ser que más tarda en independizarse de los padres. Los padres hacen ese trabajo, pero ¿qué sucede con el tiempo? Crecen los hijos y hay un momento en que no todos, pero hay quienes sí, empiezan a ver a los padres como ¿qué? Como una molestia, como una carga. Y eso nuevamente nos refleja la ingratitud de la que somos capaces de ejercer en nuestra vida. William Shakespeare dijo algo muy fuerte en una obra titulada de él que se llama El Rey Lear. Escucha lo que dijo Shakespeare. No solamente nos habló de Romeo y Julieta, escucha lo que dijo Shakespeare. Cuanto más aguda que los dientes de una serpiente es la ingratitud de un hijo. Hermanos, todos los que estamos aquí, muy probablemente en algún momento de nuestra vida hemos pasado por situaciones difíciles y alguien nos ha tendido la mano. Tal vez un amigo, tal vez un familiar, un compañero de trabajo, tal vez un hermano en la fe, incluso un vecino, y por qué no, un desconocido. No sé si a ustedes, pero a mí alguna vez alguien me ayudó en la autopista con mi carro, no lo conocía. Frecuentemente somos desagradecidos con nuestro prójimo porque hemos olvidado esas cosas en las que nos han ayudado. Pero no solamente somos ingratos con nuestro prójimo, sino que somos ingratos con Dios, porque muy probablemente también hemos pasado situaciones difíciles en nuestra vida y hemos acudido a Dios en oración, hemos pedido oración tal vez aquí mismo en la iglesia. Hay personas que lo hacen aquí y en muchas iglesias, pero ¿qué sucede después de que ha pasado esto? De que el Señor
de que podemos ver que el Señor ha hecho cosas maravillosas. ¿Qué es lo que hacen muchas personas? Hacen lo mismo que esos 9 leprosos. Nos olvidamos de Dios y nos volvemos a la vida que teníamos antes. Y es en este momento, hermanos, en el que creo que es pertinente que nos hagamos nosotros varias preguntas. Frecuentemente, ¿con quién me identifico? ¿Con los 9 que se fueron o con el que regresó? Mi vida está reflejando mi gratitud hacia Cristo. Estas preguntas son importantes que nos las hagamos. ¿Por qué? Porque ni la gratitud ni la ingratitud pasan desapercibidas para Dios. El texto nos lo dice. ¿Qué nos dice? Jesús sabía cuántos habían llegado. Nos dice que eran ¿cuántos? 10. Versículo 17. ¿No fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? Jesús sabía quiénes habían ido a buscarlo, cuántos habían sido sanados, cuántos se habían ido y cuántos habían regresado. Los 9 que no regresaron, es cierto, fueron sanados, pero eso es todo lo que obtuvieron. Ellos obtuvieron solamente lo temporal. Pero aquel que regresó a dar la gloria a Dios y agradecer a Jesús, no solamente recibió lo temporal, sino que recibió lo eterno. Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. Ese es el regalo. Ese es el motivo de nuestra gratitud. Como creyentes, la gratitud hacia Dios debe de ser una característica en nuestra vida. Debe ser una constante en la vida de todo verdadero creyente. ¿Por qué? Porque el verdadero creyente tiene una nueva vida. Dios, el Espíritu Santo, empieza a transformar nuestra vida. Somos nuevas criaturas. El Espíritu Santo mora en nosotros hoy. Es por ello que todo cristiano debe ser capaz de ser constante en el agradecimiento a Dios. Pero esta gratitud es una gratitud especial. Es diferente. Es diferente. ¿Por qué? Porque está dirigida ¿a quién? A nuestro Creador. Es una gratitud que debe llegar a Él como ¿qué? Como un aroma fragante. Hermanos, ¿cómo hacemos llegar esta gratitud al Señor? La oración es un medio por el cual nosotros podemos comunicar esta gratitud a Dios. Hemos dicho muchas veces que hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, y eso es cierto. Hoy tenemos libertad, pero esa libertad está en Cristo. Esta libertad es para que podamos dirigirnos. Hoy podemos dirigirnos a Dios, como decíamos hace un momento, para acercarnos al trono de la gracia. Somos libres de eso, para acercarnos a Dios. Y la oración, como hemos dicho, es ese medio. La oración es algo que agrada a Dios. Él se complace en la oración. Él se complace en que nosotros nos acerquemos a Él. Él
se complace en que le busquemos. ¿Por qué? Porque Él nos creó para eso, para estar cercanos a Él. Es por eso que dejó en su palabra lo siguiente: persevere en la oración, velando en ella. ¿Con qué? Con acción de gracias. Perseveren en la oración, sean constantes en la oración, acérquense a Dios y denle gracias. Nuestra oración siempre debe de ir acompañada de esa gratitud. ¿Por qué? Por todo lo que Dios hace, ha hecho y hará en nuestra vida. Pero hay más. Esa gratitud debe de ser precisamente una característica que no debe faltar en nuestras oraciones. Todas nuestras oraciones deben reconocer a Dios, a nuestro Señor, a nuestro Creador, y darle gracias por cada pequeño detalle, como también decíamos al principio. Y decíamos que esta gratitud es muy particular, es única. ¿Por qué? ¿Por qué la hace única? Además de que debe estar dirigida a Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18 nos dice. Primera de Tesalonicenses 5, 18. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Nuevamente, ¿qué vemos? Oren sin cesar y den gracias. ¿En qué? En todo. Y esto es lo que también hace muy particular a este tipo de gratitud. Nos dice que demos gracias en todo. Es decir, siempre debemos estar gozosos, siempre debemos orar, siempre debemos dar gracias a Dios en todo. ¿Pero en qué? ¿Qué significa en todo? En toda circunstancia. No es si estamos pasando un buen momento, no es si no nos falta nada, no, es en todo momento, en las aflicciones, en las tribulaciones, en los buenos momentos, debemos estar agradecidos con Dios. Y esto que vemos aquí en Primera de Tesalonicenses es algo muy, tal vez nos parezca algo imposible para nosotros. Dice, estén siempre gozosos. Primero, siempre. Oren sin cesar. Sin cesar, ¿qué significa? De continuo. No pares. Y den gracias en cualquier circunstancia. Esa es la voluntad de Dios. ¿Es fácil para nosotros? ¿Nos es sencillo esto? A nosotros no nos es fácil, incluso no podríamos. Pero, como hemos dicho, el Espíritu Santo mora en nosotros. Somos libres de la esclavitud del pecado. Y además, hay algo muy importante aquí. Esa es la voluntad de Dios, por lo tanto lo podemos hacer. Y yo les quisiera preguntar, ¿hay algo que impida que se haga la voluntad de Dios? No lo hay. Entonces, lo que nos está diciendo el apóstol Pablo aquí es que podemos hacerlo. Es cierto, podemos pasar tribulación, podemos pasar tristeza, podemos pasar momentos difíciles, pero precisamente por eso necesitamos estar cercanos a Dios, ser constantes en la oración, pasar tiempo con Él. Invariablemente todo lo que hemos dicho en esta parte nos recuerda lo que el mismo apóstol Pablo escribió en Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a ¿qué? Conforme a su propósito. Así que
Si las cosas no van bien, si estamos pasando dificultades, esto, hermanos, no es un motivo para no dar gracias a Dios. Pero así como la gratitud debe de ser en toda circunstancia, la gratitud debe de ser un gozo para nosotros. La gratitud hacia Dios debe de venir de un corazón gozoso. Cada creyente puede encontrar ese gozo precisamente en la relación, en su relación personal con Dios. La fuente de nuestro gozo debe de ser Dios mismo. El tener una relación cercana con Dios nos permite, ¿qué? Conocerlo mejor. El resultado de conocer más y mejor a Dios nos da esa paz que solamente Él nos puede dar en esos momentos de dificultad, pero también nos permite percibir cada vez más el amor de Cristo. Aún en esos momentos tan difíciles, pero también aún en esos momentos tan comunes en nuestra vida, el simple hecho de que cada respiro es un regalo de Dios y lo damos por un hecho. Damos por un hecho que mañana tal vez estaremos cuando no lo sabemos. El tener una relación cercana con Dios nos permite también entender y valorar cada día más la obra que Él ha hecho por nosotros y lo que ha hecho en nosotros. Y esa obra en nosotros es la que produce ese corazón gozoso, del cual emana esa genuina gratitud hacia Dios. El gozo de nuestro corazón entonces aparece porque hemos entendido algo muy importante, hermanos, que hemos sido objeto del amor más perfecto que puede existir. El gozo en nuestro corazón es que podemos percibir a Cristo en nuestra vida. El motivo de nuestro corazón gozoso es que hemos comprendido el valor de la obra de Cristo en la cruz. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Hermanos, la fuente de nuestra gratitud está en la cruz, porque en la cruz vemos el amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Hermanos, como verdaderos creyentes, como hijos de Dios, nuestra gratitud hacia Dios debe de ser constante, debe de ser en toda circunstancia, debe de ser gozosa. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Que somos privilegiados. Podemos concluir que la fuente de nuestra gratitud es la salvación en Cristo Jesús. Él nos dio ese regalo. ¿Qué te das cuenta de esto? ¿Lo has reflexionado? ¿Lo has valorado? ¿Has tomado un tiempo para entender lo que Dios ha hecho en cada vida de cada creyente, en la tuya particular? ¿Te das cuenta que todo viene de Él? ¿Te das cuenta
que todo viene del Padre a través de Cristo, la misericordia, la gracia, la fe, la redención, el perdón, el amor, la salvación. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Hermanos, no tenemos nada de qué jactarnos, no tenemos nada que dar a Dios. No tenemos absolutamente nada de qué presumir. Todo lo hemos recibido. Y es por eso que nuestra gratitud hacia Dios no solamente debe de ser, como ya hemos dicho, consistente, constante, en toda circunstancia, gozosa, sino que además debe de ser una gratitud eterna, porque vamos a estar con Él por la eternidad. Y esa gratitud debe estar siempre en nosotros. Por último, quisiera que reflexionáramos sobre un pasaje, que lo reflexionaras en casa. No sé si creo que no soy el único, creo que muchos nos identificamos con este pasaje. Creo que cada uno de nosotros en algún momento podría aparecer nuestro nombre aquí claramente. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 14. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 14. Pablo está hablando. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Hermanos, el Padre nos ha dado todo lo que necesitamos para estar con Él en la eternidad, y esto sin merecerlo. Él nos ha dado a su Hijo amado, donde encontramos gracia, esa gracia que sobreabunda. En Cristo nos fue dada la fe, el amor, la paz, el consuelo, la fortaleza, la vida. Así que, hermanos, si tú estás agradecido por esta obra de Dios, si estás agradecido con Cristo, levántate, ponte de pie y vamos a darle la honra y la gloria a Dios, leyendo todos el versículo 17 de este pasaje. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. a Él toda la honra, toda la gloria y nuestra gratitud eterna. Que el Señor les bendiga.